Bueno, en esta ocasión se va a tratar el tema de las salidas análogas a través de FluidSym 5 hacia Codesys 2.3 a través del protocolo OPC. Eh, en Festo, en FluidSym, lo que tenemos es un circuito neumático compuesto pues, de una válvula proporcional de 5 a 3 vías accionado por solenoide, eh, cuyo solenoide que se encuentra acá, que es llamado Y, encuentra recibiendo un voltaje de un generador de funciones desde menos 10 voltios a 10 voltios. El generador de funciones está configurado como un tipo de señal constante. A medida que uno va moviendo el voltaje o va aumentando, disminuyendo el voltaje, así mismo se va moviendo la válvula proporcional tanto para izquierda como para derecha. Y también se tiene un transmisor de posiciones que bota una señal análoga en voltaje, que lo que hace es detectar la posición del vástago del cilindro doble efecto. El cilindro doble efecto en esta ocasión tiene una marca de accionamiento que es un encoder de desplazamiento llamado D. En este caso, eh, cuando el cilindro está completamente retraído, el transmisor de posición es la que bota es una señal análoga que en este caso está configurada de 0 a 10 voltios. Entonces, cuando está completamente retraído, bota 0 voltios en la salida 4. Y cuando el cilindro está completamente extendido, bota 10 voltios. Eh, es decir, la salida de análoga de voltaje de ese transmisor de posiciones es proporcional a la posición del cilindro. Entonces el voltaje aumentando a medida que el cilindro va saliendo y el voltaje disminuyendo a medida que el voltaje, perdón, a medida que el cilindro va ingresando. Para configurar el puerto de salida análogo, lo que uno hace es darle doble clic. Aquí en parámetros de componentes se configura como tal conexión OPC en conectar y por mediante. Si a uno la pestaña OPC, el servidor OPC debe ser el mismo, o sea, este se deja quieto. Y en cuanto a la palabra datos ítem, se le va a examinar. Espera uno que abra el cuadro de diálogo. Una vez abre el cuadro de diálogo, va a la palabra de datos o ítem de códices a la sección analog y se selecciona el puerto como tal de entrada análoga de códices. En este caso, pues se va a utilizar para este puerto de salida FluidSym el ANIN 1. Hay que tener en cuenta que el margen de tensión debe ser entre menos 10 voltios a 10 voltios y entre 0 a 10 voltios según la señal que se utiliza. En Codesys, pues lo que se hizo fue utilizar un gráfico en el tiempo escalizado de 0 a 10 voltios para la primera señal, que es del transmisor de posiciones. Esta señal se va a escalizar de 0 a 10 voltios y los datos que recibe Codesys desde FluidSym son de tipo entero, que en este caso oscila entre valores máximos mínimos de 0 y máximos de 32.760. Lo mismo para el, el generador de señales que entrega el voltaje, generador de funciones, perdón, en el cual tenemos una barra indicadora que muestra desde menos 10 voltios hasta los 10 voltios. Es decir, la señal está escalizada en ese rango de valores de menos 10 a 10 voltios. Lo mismo, la cantidad de datos que puede recibir son de 0 a 32.760. Abajo se encuentra la ecuación pues, en la que se utiliza para escalizar los datos, cada uno de los datos. Y aquí se muestran los datos recibidos en ANIN 0 y en ANIN 1. La conexión de tipo OPC es tal cual se había explicado anteriormente.
Se exportan las variables, se configura el servidor o PC y se abre como tal el PLC virtual. Finalmente, pues se abre también el Festo de ActiveX OPC para hacer la comunicación entre FluidSim y Codesys. Entonces, en este caso ya vamos a simular como tal. Le damos Run acá en FluidSim. Y aquí podemos ver pues que ya funciona como tal. Podemos ver que cuando el cilindro está completamente extendido, el transmisor de posiciones entrega 10 voltios. Y que son 10 voltios en el gráfico lo que se observa. Pero el cilindro, perdón, la válvula proporcional no está completamente eh, manipulada. Entonces vamos a llevarlo a los 10 voltios. Podemos ver que en este caso ya están los 10 voltios, que es movimiento hacia la derecha, y en menos 10 voltios es el movimiento hacia la izquierda. Digamos, aquí podemos ver en el gráfico cómo va moviéndose de manera proporcional el cilindro, mira que pasa en el tiempo, y dependiendo de la apertura de la válvula proporcional. Podemos ver que, digamos, las señales escalizadas no distan bastante de lo que es la señal real que está entregando como tal el FluidSim. Podemos ver que aquí en el voltímetro se están viendo 10 voltios y aquí en la señal escalizada es 9.8, y en el otro voltímetro se está entregando una señal de 5.14, y en este caso se tiene una aproximación de 5.139.